Bien, amados hermanos, de igual manera, sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde para estudiar su bendita palabra. Cuando nos decía en la última alabanza cara a cara, pues veíamos que la identidad de Pablo, pues él demostró su carácter. Prácticamente tenía la certeza de encontrarse con Dios, pero él tuvo que hacer aquí algo, de demostrar también su carácter ante el mundo, prácticamente cara a cara. Bueno, es importante, ¿no? La identidad de Pablo ante aquí en la tierra, en su vida ministerial. Como estábamos siguiendo el estudio del libro de Gálatas, donde el apóstol Pablo pues nos ha hecho examinar, reflexionar sobre su característica, porque ese era el principio, o sea, su vida ministerial de Pablo era su carácter, identidad ante muchos, tanto en la presencia de sus hermanos como también en la de Cristo. Pues por eso yo tomé también esta frase cara a cara. Bueno, Pablo también demostró, o sea, su característica era mostrar su cara a cara, que no andaba con argumentos o con astucia como lo tuvo que cruzar con muchos falsos hermanos. Y prácticamente habíamos quedado en el capítulo 2, verso 11, donde nos corresponde continuar. O sea, habíamos terminado el capítulo 2 y habíamos estudiado hasta el verso 10. Pues prácticamente y ahí hace con el último texto que leímos en la vez pasada, el verso 10, donde decía: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hacer, hermanos, es característica. Esto yo tomé también el término de cara a cara. Pablo tenía que demostrar su forma de vida ante el mundo entero y, cómo no, ante sus hermanos, sobre todo en quienes él había sembrado la palabra del Señor. Él tenía que demostrar que lo que enseñaba no era en formas de astucia o de como dice, como un falso o a escondidas, sino cara a cara. Y aquí lo dicen, prácticamente también influye una frase donde dice: en lo cual también procuré con diligencia. Hacer. Entonces, eso es prácticamente lo que como cristianos debemos caracterizarnos por lo que somos. Porque, o sea, básicamente Pablo lo que enseñaba por medio del Evangelio, eso tenía que hacer. Podía Pablo haber anunciado muchas veces el Evangelio, podía haber enseñado que tocaba hacer esto, pero ¿qué tal si Pablo hacía otra cosa cuando él estaba ausente de sus hermanos y del mundo inclusive? Ahí recordemos que él estaba enfrentando una dura batalla ante los judíos, sus hermanos también creyentes judíos y también hermanos gentiles. Pero él, con ninguna de estas dos partes, hacía su doble característica, sino era la misma, tanto para el uno con lo otro, porque Cristo era quien había depositado en él la sabiduría de Dios. Bueno, entonces ahora vamos a pedir a nuestro hermano Manuel que nos dé lectura desde el verso 11 al 21. Y luego procederemos con los textos en contenido o contenidos que da sobre estos textos leídos. Léale, por favor, hermano. Ya, Gálatas capítulo 2, versos 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se
circuncisión de los judíos. Y en su simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos, simulación y hipocresía. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Voy a volver a leer el 19. Porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gracias, hermano. Pues ahí hemos leído todos estos 11 textos que hemos leído, prácticamente del capítulo 2, donde Pablo pues prácticamente tuvo una ardua tarea, porque se trataba de poner en orden las cosas que estaban aconteciendo ahí entre los judíos y los no judíos, ¿no? Prácticamente para él fue eminentemente su identidad poner las cosas en orden. Como habíamos dicho antes, no solamente con esta congregación de Galacia, sino también en Corinto, donde él tuvo que prácticamente, como dice, poner las cosas en la mesa, o sea, de corregir ciertas cosas que estaba pasando. Bueno, el primer texto dice: por cuanto Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Cómo es que, cuál era su identidad aquí del apóstol Pablo? ¿Era acaso la frase donde dice resistí cara a cara? ¿Acaso Pablo usó de una manera indecente o veraz para alejarle a Pedro? De ninguna manera, sino que él sabía por qué tenía que, con lo que sabemos decir, enfrentar o decir las cosas cara a cara, o sea, para excluir de lo que algunos falsos maestros, lo que ya habíamos visto antes, de lo que algunos hermanos, ¿cómo andaban? A escondiditas, y se andaban por atrás, criticando del apóstol Pablo. Hablar de frente. Sí. No podían hablar de frente. Hablar de frente, eso quería... Entonces, vemos que prácticamente Pablo, con el mismo propósito de Dios y con amor propio, bajo la voluntad de Dios, tuvo que resistir y enfrentar el problema. No para odiarlo a Pedro, sino por el bien divino, porque tenía que arreglar, porque lo que Pedro estaba haciendo estaba
estaba, hermanos, ahuyentando, más bien, a muchos hermanos. Estaba ahuyentando. Estaba tratando de influir debilidad en su fe. ¿Por qué? Porque ya vemos de ahí en otro texto, dice que aún Bernabé, compañero de Pablo, que dice que fue arrastrado por la hipocresía de aquellos falsos maestros. Por eso es que Pablo le enfrentó. Y hermanos, una cosa más. Este era un problema que lo hemos estudiado en otros temas en cuanto a la disciplina. Pablo, este no era un problema de personal, era un problema ya general, porque ya se estaba dando al flote, a la luz de la verdad dentro y fuera, estaba dándose. Por eso es que le resistió el problema cara a cara, porque así era. Porque vemos, por ejemplo, para salir un poquito de la disciplina, hay un orden inclusive. Cuando es problema personal, es personal. Cuando ya es un problema general, se lo hace general. Y Pablo aquí ya era un problema general prácticamente. Por eso es que por la negligencia y por la estos falsos que estaban induciendo a apartar a muchos, en lo cual también fueron caracterizados, dice una palabra fuerte que pone aquí, según el verso 2, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, o sea, retraerse. O sea, cuando venían estaban de parte de Jacob, estaba ahí con ellos. Pero cuando, a ver, leámosle de nuevo, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. O sea, aquí estaba el problema del apóstol Pedro. Cuando estaba entre los judíos, pues se presentaba de una manera, pero cuando estaba con los gentiles, también estaba con ellos. O sea, había una doble identidad en Pedro. Por eso es que el apóstol Pablo eficazmente tuvo que encarar las cosas, o sea, poner, como se dice, las cosas a la mesa, cara a cara y hablar. Bueno, vamos a ver lo que nos dice con respecto a estos dos textos, 11 y 12. El comentario. Prácticamente era la cual, aquí dice, según el verso 11, pero cuando Pedro vino de Antioquía. Esto demuestra, hermanos, que el apóstol Pablo estaba en su vida ministerial y se encontraba en una ciudad la cual se llama Antioquía de Pisidia, donde había unas ciudades más circunvecinas, cuáles eran era Antioquía, Inconio, Listra, Derbe, Tarso, eso, y ahí también Éfeso. Estaban en una ciudad circunvecinas de Antioquía, era donde Pablo se encontraba, y para luego de ahí partir en su tercer viaje a Jerusalén para arreglar este problema. O sea, la palabra Antioquía dice era una ciudad clave. Si se podía ganar la ciudad de Antioquía para el judaísmo, entonces sería más fácil ganar otras ciudades, o sea, según lo que dice el comentario. Resistí cara a cara. ¿Quién decidió que se debía resistir a Pedro cara a cara? Una pregunta. ¿Quién decidió que se debía resistir a Pedro cara a cara? ¿Quién podría? A ver, dejamos una pregunta, una inquietud. ¿Quién decidió eso para resistir a Pedro cara a cara por medio del apóstol Pablo? ¿Quién era?
¿Sería Pablo o sería el Espíritu de Dios? Claro, sí, esa es la pregunta. Claro que Pablo, porque Pablo Sí. estaba, el Espíritu de Dios estaba guiando a Pablo. Él era la El identidad. Espíritu que estaba en Pablo, entonces él estaba haciendo esta reflexión, pero una de las cosas que hay que señalar es que Pedro no era un caso doctrinal, eso también todos tenemos que entender, no era un caso doctrinal el que estaba llevando a cabo, era un tipo de conducta que estaba presentándose en Pedro. De Pedro. En Pedro, sí. En Pedro es un tipo de conducta en relación a los judíos y los gentiles, no es doctrinal. O sea, no es por una cuestión doctrinaria que Pedro estaba mal en tal aspecto doctrinario y por eso Pablo le reprendía. No era un tipo de conducta de hipocresía. Porque cuando estaba con los judíos, él estaba de acuerdo. Ay, hermano, es como decir un ejemplo. Ay, qué bien, Comía o sea, yo estoy ahorita con ustedes. Ya, bien, hermanos, un ejemplo les pongo. Ay, hermano, muy bien. Pero yo de pronto me estoy con los incrédulos, ya estoy vuelta con ellos, vuelta hablando de otra manera, en el otro sentido, dejando a un lado la iglesia. Y el tipo de conducta de hipocresía se presentaría así en un individuo cristiano incluso, un cristiano. Por ejemplo, está en medio de incrédulos, habla como incrédulo, solamente como ejemplo es como porque el punto aquí es ahí en el pero como incrédulo. Pero cuando estoy como cristiano, estoy hablando como cristiano. Entonces hay dos conductas, una conducta allá y otra conducta acá. Ya. Entonces ese tipo de conducta había cuando él estaba con los judíos y vuelta cuando ya estaba con los gentiles, se retraía, no quería estar con los judíos porque, bueno, ya no quería estar con los judíos, perdón, ya no quería estar con los gentiles porque los judíos iban a condenar. Y así sencillamente era un tipo de conducta. Claro, la cuestión es que la conducta, claro, porque la doctrina, iguales, ambos recibieron o fueron claro, no obedecidos, ambos igual, tanto gentiles como judíos. Ahora, pero también eran condenados. eso se retraía prácticamente. Y era una manera. Bueno, dice en cuanto a de lo de 11 y 12. ¿Quién decidió que se debía resistir a Pedro cara a cara? Desde luego dice, fue decisión de Pablo, pero la decisión de Pedro hizo necesaria la decisión de Pablo. O sea, repito, desde luego, fue decisión de Pablo. O sea, él vio claramente que había que corregir cierta conducta. Pero la decisión de Pedro hizo necesaria la decisión de Pablo. ¿Por qué? Por la razón la cual ya también manifestó el hermano. La conducta era prácticamente la que estaba dañando la identidad, en este caso como hijos de Dios, estaba dañando. Ahora dice el siguiente, ¿hasta cuándo? Una pregunta, ¿hasta cuándo aprenderá la iglesia que el que anda mal es el que requiere? O sea, en este caso, como Pablo ante Pedro. Es una pregunta, ¿hasta cuándo aprenderá la iglesia que el que anda mal es el que requiere que sea necesaria la reprensión? ¿Por qué dice? Porque era de condenar, o sea, prácticamente, aunque estaban en doctrina, por la misma doctrina estaban correctamente, pero hermanos, su conducta, la conducta, hermanos, era de condenar, o sea, iba a dañar toda la eficacia de Cristo, claro, de la imagen. Inclusive, Pablo estaba siendo pasado, hay que recordar que Pablo era, muchos le tenían como un apóstol que no tenía la potestad.
tenemos. Bueno, voy a echar un poquito la voz. Dice un siguiente comentario. En base a lo que dice el orden. Muchísimos hermanos cometen un agravio serio contra los que ponen el pecado y el error, culpando a estos y hablando del culpable como si fuera víctima de alguna injusticia. Es decir, Pablo por recibir ante Pedro, muchos también no fue de grande gozo, sino más bien sentirse mal por lo que Pablo estaba caracterizando en cuanto a lo de Pedro. Esta es una de las tácticas, dice, más potentes de Satanás. Es decir, hermanos, claro, claramente, por eso dice, ninguna disciplina a veces causa o viene con causa de gozo, sino de tristeza. Seguramente Pedro tuvo que sentir también tristeza, pero al mismo tiempo tuvo que aceptar la corrección de Pedro. Reconoció, o sea, prácticamente lo mal que estaba causando Pedro. Reconoció. Pero esta es una de las prácticas también, porque ahí es cuando opera Satanás. Ya vuelvo a repetir el comentario. Muchísimos hermanos cometen un agravio serio contra los que exponen el pecado y el error, culpando a ellos y hablando del culpable como si fuera víctima de alguna injusticia. Ya prácticamente entre muchos de ellos a Pablo lo tenían como un apóstol que no tenía potestad para corregir tales actitudes. Como dice, esta es una de las tácticas más potentes de Satanás. Recuérdense que Pedro cometió el error y en realidad se condenó solo. Dice el margen de Pablo, solamente le llamó la atención por lo que había pasado. Es decir, Pablo le estaba corrigiendo lo que estaba haciendo Pedro, nada más. No era causa de menosprecio, porque no le amaba a Pablo a Pedro, porque le estaba haciendo ver prácticamente el pecado ante Pedro. Eso era. Y no era la razón para que haya desacuerdos o desavenencias en los que estaban evidentemente visualizando el enfrentamiento de Pablo ante Pedro. Sino más bien dice, Pablo solamente le llamó la atención por lo que había pasado, o sea, lo que estaba haciendo Pedro. Vamos a ver, hermanos, un ejemplo de lo que Pablo hizo con Pedro. Vamos a ir al Antiguo Testamento, lea la hermana Gloria, Primera de Reyes, capítulo 18, 17 y 18. Primera de Reyes. Aquí vamos a ver lo que el apóstol Pablo, Primera de Reyes, capítulo 18, versos 17 y 18. Primera de Reyes, capítulo 18, capítulo 18, versos 17 y 18. O sea, dos textos. Ya, gracias, hermano. Aquí con estos textos, hermanos, demostramos, podemos entender lo que Pablo estaba haciendo con Pedro, tal como aquí Elías, el profeta Elías, estaba
exponiendo el error ante Acab. ¿Cuál era la respuesta de Acab ante Elías? Le dijo: ¿acaso tú no eres el que turbas a Israel? O sea, no le pareció bueno la reprensión del profeta Elías ante el pecado de Acab. Todavía cuestionó al profeta Elías. Como decía, cuando Acab vio a Elías le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Le hizo una pregunta. Y básicamente era una pregunta capciosa. O sea, como que por enfrente estaba haciendo una buena pregunta, pero por dentro estaba todo lo contrario, consentiendo a la corrección del profeta Elías ante Acab. Eso era, hermanos, lo que prácticamente dijo aquí el comentario. Esta es una de las tácticas más potentes de Satanás. Recuérdese que Pedro cometió el error, tal como en la historia habla de Acab. Acab era el error, Elías estaba conduciendo. Y en realidad se condenó solo, es decir, Pablo estaba siendo condenado a sí mismo por el error, su error. Y en realidad se condenó solo. Ahora dice, Pablo solamente le llamó la atención por lo que había pasado. Por eso nos manda aquí a reflexionarlo con primera de Pablo. Esperemos un momento. El Señor se escucha bien. Donde nos decía, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: y tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, no fue suficiente de decirle a Pablo, al apóstol Pedro, pues, bueno, si tú eres judío, ¿por qué dice, tú siendo judío? 3. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: tú, siendo judío, vives como los gentiles. Es decir, Pablo, por siendo judío, cuando estaba entre los gentiles, hacía las costumbres o seguía las costumbres de los gentiles. O sea, bueno, hay ciertas cosas que los gentiles se abstenían muchas veces de alimentos, inclusive otras cosas más. Y Pedro, cuando estaba ahí con ellos, simuladamente también participaba de ellos, y le dice: y tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. O sea, de lo que Pedro se hacía copartícipe también de lo que los gentiles hacían. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, ¿qué resultaba?
Pedro quería es también hacerles que participen los gentiles de las costumbres judías. Entonces ahí está la diferencia entre que con los gentiles decía una cosa y con los judíos también simulaba otra cosa. Por eso es que leí un pequeño comentario aquí. El ejemplo de Pedro era poderoso, pero también causó de mucho, se convirtió en un peligro haciendo esta característica de retraerse entre los gentiles y los judíos. Con ambos estaba de acuerdo, no había ninguna diferencia. Por eso dice era poderoso, pero también se convirtió en un peligro. Cuando él cayó, otros cayeron con él. Vamos a ver de qué se refiere. Hechos 4:36. Libro de los Hechos 4, verso 36. Léale, hermano Claudio. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 36. Hechos 4, 36. Sí. Entonces José, a quien los apóstoles dieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Aquí notamos, o sea, para ver aquí le notamos a José, el cual luego pasó a ser Bernabé, era él mismo, porque fue puesto, dice el nombre por Pablo, le llamó Bernabé. Hasta aquí vemos que José estaba identificándose como un seguidor de Jesucristo. Pero ¿qué pasó con el transcurrir del tiempo? ¿Acaso también no fue arrastrado lo que dijo Gálatas? En el 13, cuando decía, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de él. O sea, ¿por cuáles cosas? Por la conducta de Pedro, que entre lo que estaba con los judíos se congraciaba con los gentiles. Era una simulación. El apóstol Pedro aquí era un apóstol escogido por Dios, y de ninguna manera él se manifestó tan peligroso antes de estos tiempos, pero cayó. Cayeron otros también con él. O sea, para identificar que, hermanos, en medio a veces del poder de Dios también puede ser fatal, o sea, apartarse en una manera de simulación o en una manera de hipocresía. Porque José aquí vemos que era un siervo de Dios, tenía una muy buena característica o identidad también, identidad. Por eso dice, la conducta anterior de Bernabé había sido loable. Era loable. ¿Por qué razón? Vamos a ver un ejemplo. En el capítulo 11 del mismo libro de Hechos, verso 24. 11:24 del mismo libro de Hechos. Léele del fin. Hechos capítulo 11, verso 24. ¿De qué da testimonio aquí en Bernabé, que ahora es llamado Bernabé, siendo su nombre era José? Dice, tenía una identidad buena, o sea, dice, hay una palabra ahí que equivale examinar cuando dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran
multitud fue agregada al Señor. Entonces, para tomar en cuenta que el cristiano tenemos el poder de Dios para identificar la enseñanza mismo o el poder que tiene el Evangelio. Pero también tenemos la necesidad de identificarnos como personas ante los demás como hijos de Dios. Pues aquí en este texto vemos la conducta de Bernabé, un hombre que decía bueno, un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué es que entonces Pablo pasa a corregir a Pedro cuando también este pasó a ser arrastrado, llevado, conducido? Porque también el poder de Satanás también tiene poder, y es un poder táctico que engañaría aún a sus mismos escogidos, dice la palabra del Señor. Vamos a ver de 1 Corintios 10:2, un texto más con respecto al verso 13 y 14. 2 Corintios, 1 Corintios 10:2, primera carta a los Corintios 10:2. Bueno, Pablo aquí está, hermanos, en Corinto. Y esto, hermanos, era lo que el apóstol Pablo también debía haber observado mucho y no tener nada que corregir en Pedro. Y cómo es que ahora también se caracterizó por el error de Pedro ver arrastrar más discípulos tras ese error. Su conducta, era por su conducta. Pero el propósito de Pablo, como les dice aquí a los Corintios, así que el que piensa estar firme